Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu programa Luz y Sal. Bueno, como todas las semanas te habla tu amigo Julián. Así que antes de empezar te invito a que le des ese like, dale ese share, compártelo para que sea de bendición para alguien más. Recuerda que así podemos crecer y llevar la palabra a muchos lugares. Bueno, el título de esta enseñanza se llama Predica la Palabra. Así es, predica la palabra. Y leyendo las escrituras me encontraba yo en Segunda de Timoteo y estaba estudiando el libro de Timoteo y esa palabra me resonaba mucho en mi corazón. Predica la palabra, predica la palabra. Y viendo lo que sucede hoy en día, sentí de parte del Señor hablarles un poco acerca de esto. Y quiero llevarlos a la palabra en Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, del versículo 1 al 4. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, la palabra dice: te encarezco delante de Dios y del Señor. En 2 Timoteo, ¿verdad? En el capítulo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque, ponle cuidado a porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así es, a las fábulas. Entonces pensábamos en que cuando éramos pequeños nos contaban aquellas fábulas de niños y todos estábamos como, wow, escuchando tremendas fábulas que nos gustaba que los abuelos nos contaran esas fábulas, ¿verdad? Y nos dejábamos llevar y dábamos rienda suelta a nuestra imaginación cuando nuestros abuelos o quien fuese nos contaran aquellas fábulas. Ahora, eso está sucediendo hoy en día, por eso este versículo resalta tanto. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno obviamente le llaman malo. Tiempos donde aún la iglesia está fallando. Así es, la misma iglesia está fallando. Mire, hoy en día se predica más de prosperidad que de Dios. Se predica más de que Dios nos ama tal y como somos. Se predica más de cómo alcanzar nuestro milagro, de cómo visualizarnos como ganadores. Puras enseñanzas motivacionales. Pero poco a poco se habla de un arrepentimiento, de venir delante de Dios, de pedir perdón. Y yo no estoy diciendo que tenga nada de malo en orar por un milagro. De hecho, la palabra nos invita a orar sin cesar. Cuando necesitamos algo sobrenatural, algo espiritual, tenemos que creer en Dios, porque Dios es Dios de milagros. Entonces, no quiero que se malinterprete. Lo que estoy diciendo es el enfoque que hoy en día se está dando. A la iglesia se le ha olvidado decir que Dios no habita donde hay pecado. Que Dios nos ama, claro que Dios nos ama. Por supuesto que Dios nos ama, si no, no hubiese entregado a su Hijo por amor a la humanidad. Pero mire, Él no nos acepta como somos. Él nos ve como somos, pero Él quiere que nosotros cambiemos. Él no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengamos a un arrepentimiento. Pero muchos piensan que decir quizás una oración en la cual recibimos a Cristo, eso nos va a dar la salvación. Eso es parte, eso es el inicio. Porque confesamos con la boca, pero tenemos que creer en nuestro corazón. Tiene que haber un cambio en las personas, un deseo de cambiar, de dejar de ser la persona que era antes, de ya no vivir en el pecado. Y yo me pregunto, ¿es suficiente para obtener la salvación simplemente decir una oración en un momento de quebranto? Yo creo que va más allá. Mire, si entendemos y nosotros desciframos estos versículos que yo les acabo de leer,
Pablo le escribía a Timoteo y le da unos consejos, unas instrucciones muy específicos. Le dice, predica la palabra, predica la sana doctrina. Lo que quiere decir que había una doctrina que no era sana, que quizás predicaban otras cosas, como lo que se estamos enfrentando hoy en día. Hoy no se predica una sana doctrina. Hoy es más fácil predicar lo que la gente quiere oír. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque también dice, reprende, exhorta, redarguye. Y mucha gente se siente atacada cuando la palabra lo confronta, lo reprende o lo redarguye. Entonces dicen, no, yo me voy para otra iglesia porque aquí no me gusta lo que dicen. ¿Por qué? Porque les están diciendo lo que necesitan oír y no lo que queremos oír. Entonces, mira, reprender, para los que no han entendido aún el significado, es llamarnos la atención cuando algo no está bien. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos cuando se portan mal? Los reprendemos, ¿verdad? Ahora, obviamente lo hacemos con amor, pero lo reprendemos. La palabra lo hace de la misma manera. Ahora, con esto no se trata de mandar a todo el mundo para el infierno ni condenarlos, pues tenemos que tener muy claro esto. Este no es nuestro trabajo. A nosotros no se nos ha mandado a condenar a nadie. A exhortar, sí, pero no a condenar a nadie. Nuestro trabajo es redarguir, exhortar, predicar la palabra. Pero esto debe empezar por el que predica, el que se para delante con un micrófono en la mano, en un púlpito o detrás de una cámara. Nuestro fruto es el que tiene que dar esa credibilidad de quién está enseñando la palabra. Hoy en día las fábulas están por doquier. Lo que se predica en muchas iglesias me deja muy triste y muy preocupado. Nos estamos alejando de la verdad. Todo el mundo defiende su religión y aún no entienden que la religión nos salva. Solo hay un camino y una sola verdad, y esta es Cristo Jesús. No hay absolutamente nada más. Ahora, todo esto lo vas a encontrar en muchos pasajes de la Biblia. Ve a la Biblia, lee la palabra de Dios para que te eduques y te edifiques acerca de la fe. No cualquiera que abre una Biblia y empieza a hablar está predicando la palabra. Y sí, no te asustes, mira, muchos predicadores y muy bien intencionados en realidad se están predicando a sí mismos en vez de a la palabra. Y el enfoque quizás sean historias divertidas o tal vez sean historias conmovedoras, quizás experiencias de la vida del predicador. Y puede que él esté predicándose a sí mismo. Ahora, no es que esté mal o que sea mal usar nuestro testimonio. Es más, yo creo que un buen testimonio, una buena experiencia nos puede permitir transmitir el mensaje. El problema sucede es cuando la predicación se convierte sobre el que predica y no sobre la palabra. Había una historia, y les quiero contar, porque a mí me gusta mucho contar historias, y estaba leyendo acerca de esto. Mire, había una vez un hombre en una iglesia en Inglaterra que fue gloriosamente salvo. El hombre vivía una vida de loca, pero fue tocado por el Señor, transformado. Ahora, cuando Jesús cambió su vida, empezó a predicar el evangelio a toda su iglesia y todos fueron salvos. Qué lindo, ¿verdad? Cuando se predica la palabra y de repente la gente necesita del Señor y vienen y son salvos. Entonces el hombre pues empezó a predicar en todas las iglesias vecinas y ya pues los clérigos se ofendieron, los curitas se dieron cuenta de este man que está haciendo. No. Entonces fueron y le pidieron al obispo que detuviera al hombre. Cuando el obispo lo confrontó, le dijo, hey, venga acá, mijo. Estoy escuchando que usted siempre está predicando de aquí para allá y allá para acá. Y bueno, parece que usted no hace nada más que predicar. Y el hombre, así tranquilo, le dice, bueno, señor obispo, solo predico durante 2 temporadas del año. Y el obispo le dice, bueno, mano, menos mal. Ahora, me alegra mucho saber eso. Y cuénteme, ¿cuáles son esas 2 temporadas? Y él le dice, a tiempo y fuera de tiempo. Así que mejor dicho, lo dejó quieto en primera. ¿A dónde voy con esto? No dejes de predicar la palabra. No vendas el evangelio. Prediquemos la sana doctrina. Mire, como lo dije en enseñanzas pasadas, una de las maneras de nosotros predicar
es a través de nuestro testimonio, de un buen testimonio. Y así las personas a nuestro alrededor pues van a tener esta confianza en nosotros. Se darán cuenta de quién en verdad somos cada uno de nosotros. Y si de verdad hay un cambio en nosotros, pues esto se va a transmitir. Si somos una persona correcta o si simplemente somos uno más del montón, como se dice colegialmente hablando. ¿Cómo o a qué me refiero yo con fábulas? Sería la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo así fábulas? ¿Cómo así comezón de oír? Bueno, es muy sencillo. Lo que sucede es que muchos quieren escuchar lo que les haga sentir bien o quién les haga sentir bien. Por eso vemos gente buscando en YouTube, en las redes sociales, todo tipo de predicadores, a ver cuál es el que se acomoda a la necesidad de la persona. Vivimos en un mundo consumista y aquí, mejor dicho, el mercado hay de todos para todos. Usted pide a mi hijito que yo se lo tengo. Usted tranquilo. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra. Así que pilas con esto. Mire, no nos dejemos confundir. No cambiemos un buen predicador por un buen orador. ¿Cómo así? Explícame porque no entiendo otra vez. Bueno, en otras palabras, no cambies o no cambiemos la sana doctrina por alguien que nos hable bonito, que nos endulce el oído. La mejor manera de evitar esto es sencillísimo. Métase con la palabra. Leamos la palabra. Dejemos que la palabra nos redarguya. Pidámosle a Dios discernimiento, sabiduría para entender la palabra. Entonces sale una pregunta. ¿Cuál es el peligro de alejarnos de la verdad? Bueno, es que una vez que las personas dejan la palabra de Dios, a menudo comienzan a aceptar fantasías fantásticas. O sea, cuando un hombre rechaza la verdad de Dios, no es que no crea en nada, sino que cree en cualquier cosa. Y eso es un problema. Así que no caigamos en pleitos ni en contiendas por defender la verdad. Mire, número uno, la verdad se defiende sola. Y te tengo un dato todavía mucho más. La Biblia no es de interpretación personal. Ella se interpreta a sí misma. Y sí, aunque digan que te digan que fue escrita por hombre, pero recuerda, fue inspirada por Dios. A hombres específicos que el Señor escogió para darles su palabra. Y bueno, quiero dejarte con estos versículos para que tú mismo saques tu conclusión. Quiero llevarte a Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El diablo también hace milagros, y se sabe la Biblia mejor que tú y yo juntos. Recuerda que él era un ángel de luz. Así que pues, como decimos en Colombia, pilas, no comas cuento. Así que no le metan gato por liebre. Metámonos con Dios. Miren, no busquemos creer oír fábulas. Más bien escuchemos lo que necesitamos oír. ¿Qué es lo que nos confronta? Cuando la palabra nos confronta es porque en realidad estamos haciendo algo incorrecto, pero es porque necesitamos ser confrontados. La palabra nos va a dar paz, nos va a dar seguridad. La palabra nos transforma, nos liberta, nos restaura, pero también nos tiene que confrontar. Porque cuando nos confronta quiere decir que estamos incorrectos. Y lo he dicho 1000 veces, mire, nosotros no somos perfectos y en la vida nos vamos a equivocar. Por eso yo voy a una iglesia, por eso yo escucho un servicio, porque a través de ese servicio el Señor me habla. Entonces, si tú eres de los que piensas que tú no necesitas congregarte, estás equivocado. Sí necesitas congregarte, porque es a través de alguien que tú te puedes dar cuenta que estás mal. A través de un predicador, Dios puede usar cualquier persona y decirte, hey, sabes que estás mal en esto, o vamos a orar por esto, sin que te sientas juzgado. El problema es que estamos a la defensiva siempre cuando nos sentimos confrontados. Dios nos ama, pero Dios no habita donde hay pecado. Dios no nos quiere como nosotros somos. Él quiere perfeccionarnos. Por eso Él obra en nosotros
y a través de nosotros, a través de su palabra, quiere darnos algo diferente. Así que cuando te sientas confrontado, no te preocupes. Más bien, ora, pida al Señor que tú quieres crecer en espíritu, que quieres crecer en verdad, en conocimiento. Y si tú tienes el llamado de Dios para predicar la palabra, entonces predica a tiempo y fuera de tiempo. Recuerda que cuando estemos delante del Señor se nos va a pedir cuenta por lo que estamos hablando, por qué es lo que estamos enseñando. Así que tenemos cuidado con eso. Tú que quizás estás viendo, estás escuchando este video y necesitas, tienes la necesidad de Dios, acepta la corrección, acéptala con amor, acepta esta exhortación, vive la palabra, hazte no solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Recuerda que la palabra no es solamente un libro que está ahí para ponerlo dentro de la mesita, con el Salmo 191 o el Salmo que tú quieras abierto o el Salmo 53. No. O ponerlo en el versículo más favorito. La palabra está para leerla, porque es comida, es alimento que nos va a hacer crecer. Cuando leemos la palabra, a través de la palabra, Dios te va a hablar. Así que abre tus oídos, pide al Señor que te abra los oídos espirituales para que tú puedas escuchar, ser sensible a la voz del Señor. Así que bueno, te dejo con esta palabra. Recuerda, compártela, dale ese like para que sea de bendición para alguien más. Recuerda que te habló tu amigo Julián en tu programa Luz y Sal. Nos vemos. Chao. Dios los bendiga. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí.